Mi nombre es Wilmer Zuleta, tengo el título de historiador, también de licenciado en Humanidades con énfasis en lengua castellana. Mi área de investigación ha sido el conflicto armado colombiano y también lo que llaman las contraculturas urbanas desde la semiótica de Humberto Eco y Lotman. Y también mi especialidad ha sido el tema de la escritura literaria, artículos deportivos, entre otros, y quiero que apliquemos en este curso de pensar la historia un método que se llama la brújula, que es bastante efectivo y tiene que ver con lo que el historiador Jacques Le Goff llama la dialéctica pasado-presente. Es muy sencillo. Vamos a tomar cualquier hecho del presente, que sea noticia, porque noticia significa nueva, no existen las noticias viejas. Cuando algo le llaman noticia vieja, ya es un hecho histórico. Y en esa medida vamos a tomar noticias y vamos a tratar de buscarle la explicación histórica. Porque una de las fallas que nota uno en el periodismo tradicional, por ejemplo, de la revista Semana, del canal Caracol, de RCN, Blue Radio, es la falta de conciencia histórica, como diría el filósofo George Gadamer. ¿Y a qué se debe esa falta de conciencia histórica? A los intereses politiqueros, a la subjetividad, a las guerras de cuarta generación, las guerras psicológicas, la desinformación. Y estos medios muchas veces terminan siendo desinformativos porque nos hacen caer en trampas, en anacronismos y cogen cualquier falacia, como se llama en el curso de pensamiento crítico o en el curso de argumentación, y la tratan de volver noticia. Por ejemplo, Gustavo Petro atacó con todo a Andrés Pastrana, un titular que vende. Entonces el televidente, guiado por el algoritmo, por las tendencias en redes sociales, dice, uy, vamos a ver cómo fue que Petro atacó a Andrés Pastrana. Uribe atacó las reformas de Petro. Son titulares que venden, pero detrás de eso no hay una investigación, no hay una explicación histórica, ni mucho menos historiográfica. Así que nuestro trabajo es ese. Y como forma de presentar este curso en este semestre, quiero que partamos del hecho de moda, que en este momento es noticia y es tendencia en redes sociales. El próximo jueves 8 de febrero habrá una manifestación ciudadana que unas personas llaman plantón, otras lo llaman simplemente inicio de un paro nacional, otros ya dicen que será un estallido social como el del 2021, que seguramente a ustedes les tocó, a no ser de que estuvieran viviendo en Suiza o quién sabe dónde, o aún así por redes sociales seguramente se enteraron. Pero esta movilización ciudadana tiene una característica que no tienen las anteriores. Es la primera vez en la historia de Colombia que se va a protestar para que se elija una fiscal y para que no se quede una fiscal interina. Los medios desinformativos no explican el por qué. Por ejemplo, si un medio fuera riguroso, debería por lo menos explicar algo tan básico como por qué esta fiscalía tiene tanta resistencia y a la vez por qué es tan mediática. Hemos tenido 13 fiscalías, contando la de Francisco Barbosa y empezando con la de Grave, que fue la primera. Han sido 32 años de fiscalía en Colombia y las estadísticas muestran que hay una impunidad del 95%. ¿Esto qué significa? Que de 100 casos, solamente en 5 hay justicia. Y un patrón
que ha tenido esta fiscalía es el amiguismo y los usos o los abusos de dineros del Estado, es decir, de dineros de todo el pueblo colombiano para gastos personales del fiscal o de la vicefiscal. Por ejemplo, con dinero del Estado, el fiscal le ha pagado a empleadas domésticas. En los carros de la fiscalía ha transportado sus mascotas, pero eso es lo menos grave. Lo más grave de esta fiscalía radica en que se ha dedicado a perseguir a los enemigos políticos y a ocultar pruebas, a archivar procesos contra los amigos políticos. Y por esa razón, una parte del pueblo colombiano está en ofensa con esa fiscalía. Pero hay otra parte del pueblo colombiano que está conforme con la actual fiscalía. Y ese es el hecho del presente que quiero que utilicemos con la brújula para pensar la historia y para presentar el programa del curso. Son dos Colombias diferentes, con dos relatos distintos. Hay una Colombia que quizás fue víctima de las guerrillas. Hay otra Colombia que quizás fue víctima de paramilitares y de agentes del Estado, porque uno en un mismo conjunto a los paramilitares y a los agentes del Estado, porque la evidencia histórica ha demostrado a través de pruebas testimoniales, a través de archivos, de estadísticas, que ha habido una alianza estratégica entre fuerzas militares de policía y ejército con paramilitares, y que ha habido alcaldes, gobernadores, presidentes que han tenido un vínculo muy cercano con el proyecto paramilitar. Y en ese contexto podemos entender las dos historias que se enfrentan hoy en Colombia. Y no necesariamente son víctimas de la guerrilla o de los paramilitares o de los narcotraficantes o de las bandas criminales. Pero la posición política que asumimos depende en gran parte de nuestra historia de vida. Alguien decía, yo no entiendo por qué existen uribistas pobres. Por ejemplo, yo soy un uribista pobre porque yo soy pobre y soy seguidor de Rafael Uribe Uribe. O sea, hay gente que no entiende por qué, pero eso tiene una explicación histórica. Rafael Uribe Uribe luchó en 3 guerras civiles seguidas contra la oligarquía del momento. Él fue el primer guerrillero que luchó por la clase trabajadora, y gracias a él hoy día existen los derechos laborales en Colombia. Y si ustedes miran nuestra historia, ha habido varios guerrilleros o exguerrilleros que se han convertido en ídolos. Nada más ni nada menos que Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander eran claramente guerrilleros contra un régimen español. Recuerden ustedes que el término de guerrilla viene de la época napoleónica, de principios del siglo XIX. Guerrilla es una estructura militar pequeña, por eso es un diminutivo de guerra. Pero puede que no sea tan pequeña, porque las FARC era una guerrilla con muchos militantes. Pero si es irregular, la principal condición para que algo se llame guerrilla es estar en contra de un gobierno. Y por eso causa mucha risa cuando Miguel Polo Polo, pues el mismo que dice que acá en la Universidad de Antioquia entrenamos a terroristas. Recuerden ustedes que hubo un escándalo el año pasado porque Miguel Polo Polo hizo una publicación en X donde decía que la Universidad de Antioquia
era un antro para reclutar terroristas. Y yo aquí no veo terroristas, porque un terrorista es alguien que mete miedo. Pues yo aquí no veo a nadie que meta miedo. Pues no veo gente normal, gente joven que vino a estudiar. No veo gente con fusiles, ni con metralletas, ni con granadas, ni veo que estas clases aquí en la Universidad de Antioquia sean un conjunto de entrenamiento militar. Bueno, ¿cómo se imagina Miguel Polo por la Universidad de Antioquia? Porque parece que nunca la ha pisado. Se imagina un entrenamiento militar guerrillero. Entonces, muchachos, hoy vamos a aprender cómo tirar las papas bombas. Vamos a aprender cómo matar policías militares y paramilitares. ¡Arr! O sea, Miguel Polo se imagina que es una universidad del Estado. Lo que no sabe él, y muchos como Alejandro Bermeo, Fran Portilla, es que acá en la Universidad de Antioquia hay divergencia de pensamientos. Aquí hay gente que se declara de derecha o incluso de extrema derecha. Hay gente que se declara de centro, lo que llaman ser tibio, que entre otras cosas no siempre coinciden. Y hay gente que se declara de izquierda. Y eso depende mucho de la historia, porque cuando yo era estudiante había más gente de izquierda que ahora. Lo digo desde el empirismo. Y sería bueno hacer un estudio que corrobore ese empirismo. Entonces, volviendo al tema de las dos Colombias que se enfrentan. Si ustedes analizan nuestra historia, se darán cuenta que siempre se han enfrentado dos Colombias. Una Colombia que está apegada al pasado y otra que quiere algo nuevo. Vamos a hacer un pequeño recorderis. ¿Qué querían los seguidores de Simón Bolívar? La mayoría querían devolvernos al pasado colonial. A Simón Bolívar lo llaman libertador, pero realmente se puede llamar libertador a quien perpetró uno de los peores genocidios en la historia de Colombia, la llamada Navidad Negra en Pasto, 1822. La historia patria nos ha engañado, porque Simón Bolívar realmente no era un libertador. Si bien es cierto, le ganó una guerra a los españoles, Simón Bolívar no se entregó al imperio británico, un imperio más sangriento que el mismo imperio español. Así lo muestran las estadísticas, la historiografía. Francisco de Paula Santander no era una perita en dulce, pero sí era menos genocida que Simón Bolívar. Y si ustedes estudian las guerras civiles en Colombia, se van a dar cuenta que este país se hizo a tiros y que las primeras guerras civiles fueron un enfrentamiento entre Simón Bolívar y Santander con sus seguidores. Y ahí empieza la guerra de los supremos, una pelea entre élites centrales versus élites regionales, entre santanderistas y bolivarianos. Hay un libro que les recomiendo bastante para este curso de pensar la historia, porque lamentablemente desde la época de Belisario Betancourt nos quitaron la memoria histórica. La historia la convirtieron en una subunidad de la materia de ciencias sociales. Este libro de Gonzalo España, que todavía huele a nuevo, se titula así: El país que se hizo a tiros, las guerras civiles en que se forjó Colombia, 1810-1903. De entrada, estoy en desacuerdo con la fecha. La fecha es anacrónica. ¿Qué significa el anacronismo en historia? Cuando yo mido algo desde el presente y que es del pasado. Cuando yo trato de medir valores del pasado desde valores del presente, es muy difícil evitar el anacronismo en historia. Esta fecha es anacrónica porque la primera guerra de Colombia civil no fue la de 1810, porque en esa época no se llamaba Colombia.
La primera guerra civil es la Guerra de los Supremos, que fue 30 años después, justo cuando estaba a punto de morir Francisco de Paula Santander y cuando se iban a ajustar 10 años de la muerte de Simón Bolívar. Y eso se llama pensar la historia, criticar el título de un libro riguroso pero que tiene una imprecisión. ¿Y por qué nos hemos matado en Colombia? Porque nunca hemos podido ser una sola Colombia. Difícilmente se ha respetado a quien piensa diferente. Y esto no es ahora, esto viene desde el siglo XIX, tras la separación de España e incluso antes de la separación de España, cuando ni siquiera se llamaba Colombia. Y volvamos a la tesis de, hay dos Colombias, hay una que está aferrada al pasado. Por ejemplo, la Colombia católica conservadora, de derecha. Esa es la Colombia que está aferrada a la Edad Media. Esa es la Colombia que le dice Antanas Mocus en el 2010, Satanás Micus. Esa es la Colombia que votó no al plebiscito de 2016, porque supuestamente si votaba sí al plebiscito, toda Colombia se iba a volver homosexual. O sea, esa Colombia es la que detesta a los homosexuales, la que detesta a los ateos, la que detesta a los socialistas, a los izquierdistas, que les han llamado mamertos, que entre otras cosas, la palabra mamerto tiene 3 significados. Mamerto inicialmente era tonto, y luego se le llama mamerto al integrante del Partido Comunista, y luego se le llama mamerto a cualquiera que critique un régimen de derecha. Entonces la palabra mamerto se va resemantizando. Pero a esa Colombia aferrada al pasado se le enfrenta otra Colombia, que es la Colombia que está aferrada a abandonar ese pasado. Y ojo, que esa Colombia no necesariamente es atea, pero sí pide que haya separación de Estado e Iglesia, pide que haya libertad de cultos, pide que la tierra deje de concentrarse en pocas manos. Y por eso esa Colombia habla de reforma agraria. Esa Colombia habla de reformas que puedan favorecer al pueblo colombiano. Y eso es lo que teóricamente han llamado progresismo. Una palabra bastante maltratada, tanto así que la palabra progresismo la confunden con socialismo y con comunismo. Son 3 conceptos totalmente distintos. Pero en la Guerra Fría, en la década de los 50 en Estados Unidos, se creó una doctrina maniqueísta. ¿Qué significa maniquea? Que todo lo ve blanco y negro. El macartismo, un senador. El macartismo es un delirio de persecución en donde se dice que los capitalistas de derecha son los buenos y los socialistas de izquierda son los malos. Y con eso persiguieron al humorista y actor Charles Chaplin, con el macartismo. En este país que se ha hecho a tiros, ha habido macartismo antes de que existiera el concepto de macartismo. Los hechos anteceden a las palabras que los nombran, y eso suele pasar. Por ejemplo, en la época de Cleopatra, en el antiguo Egipto no existía la palabra feminismo, pero uno podría decir que Cleopatra tenía algunos elementos de feminismo, una protofeminista. Es anacrónico decirle a Cleopatra feminista, pero tenía elementos de lo que hoy día sería el feminismo. Igual pasa con este tema del macartismo. ¿En qué consiste? En perseguir a la otra persona porque es de la doctrina contraria a la mía. O sea que también puede haber un macartismo de izquierda. Fue un invento de la derecha estadounidense en plena Guerra Fría contra la Unión Soviética.
El macartismo es llamarle a la otra persona con una palabra que esté desprestigiada con mi doctrina. Entonces, por ejemplo, si la otra persona es marxista o es de izquierda o es progresista o se considera antifascista, yo le digo, por ejemplo, comunista. Y acto seguido digo, los comunistas deben morir o deben ser encarcelados, o los comunistas son los culpables de todos los males de la humanidad. No obstante, en la Unión Soviética también hubo un macartismo contra los cristianos, contra los capitalistas, contra los prooccidentales. En la Unión Soviética hubo una persecución contra cristianos. En la dictadura de Stalin hubo persecución contra los capitalistas o los que tuvieran alguna relación o alguna simpatía o que fuesen acusados de tener simpatía con Occidente, con Estados Unidos. Así que también hubo un macartismo soviético. Y eso, llamado Guerra Fría, hay que estudiarlo con lupa, porque hoy día estamos viviendo una nueva Guerra Fría a través de memes, de noticias falsas, de efectos Mandela, que son recuerdos falsos del pasado, pero que la mayoría de la gente cree que son verdaderos. Por ejemplo, buena parte del pueblo colombiano cree que Álvaro Uribe Vélez fue quien inventó las convivir. Uribe realmente no las inventó, las potenció. Fue un decreto presidencial de César Gaviria el que creó las convivir. Y en ese contexto se nota que hay desinformación también. Otro efecto Mandela. Buena parte de la otra Colombia creen que el actual presidente Gustavo Petro Urrego participó en la toma al Palacio de Justicia y que fue el M-19 el que asesinó a los magistrados. Hay dos mentiras en esa premisa, hay dos efectos Mandela, hay dos recuerdos falsos del pasado. Petro no estuvo en el Palacio de Justicia precisamente porque estaba encarcelado por porte ilegal de armas. Bueno, se preguntarán ustedes, ¿por qué Petro no estuvo encarcelado por ser guerrillero? Porque no sabían que Petro era guerrillero. Porque Petro era un guerrillero que usualmente estaba de civil. Era un tipo que se encargaba más de la parte política. Y si ustedes analizan, Petro sigue siendo un comandante y sigue siendo un líder político, en este caso ya de fuerzas militares y de policía. En esa época era un líder político de la guerrilla del M-19. Petro no ha sido bueno para las tareas militares, eso es lo que dice la historia. Pero el efecto Mandela dice que Petro era secuestrador y que a Petro le decían alias el Cacas. Y si ustedes buscan en los registros, en los libros de la época, es falso. A Petro nunca le dijeron alias el Cacas. Eso se llama un efecto Mandela. Pero ustedes le preguntan al colombiano promedio, ni siquiera al uribista, al colombiano promedio, que si es verdad que a Petro le decían alias el Cacas, se va a decir que es cierto. Pero es algo de oídas, no es algo que haya sido producto de una investigación. El colombiano promedio no investiga, el colombiano promedio no lee críticamente. Y todo pasó porque a AMLO, que es presidente de México, lo pusieron alias el Cacas. Así que de cara a la campaña presidencial, los uribistas o los antipetro dijeron, uy, vamos a decirle también a Petro el Cacas y vamos a inventar que era porque cagaba a los secuestrados cuando estaban en el M-19. Y eso se volvió una cadena de WhatsApp, ya que hasta la violencia del celular se cae, hasta el celular se cae con tal despropósito, con tal desinformación. Y eso es lo que el filósofo Gadamer llama la falta de conciencia histórica, que realmente en Colombia no hay conciencia histórica. Por eso vamos a hacer un ejercicio
para el próximo lunes. Vamos a inventar un hecho histórico falso, es decir, un efecto Mandela, y lo compartimos por WhatsApp, como una cadena. Vamos a crear cadenas de WhatsApp y luego lo desmentimos. Y se van a dar cuenta de algo. Así se viralice el proceso de desmentir, va a seguir mucha gente creyendo en el hecho histórico falso que ustedes inventaron. Por ejemplo, el creador de contenido, Alejandro Bermeo, se inventó un hecho falso el año pasado, entre muchos otros que se ha inventado. Cuando Gustavo Petro visitó en Barranquilla a su hijo Nicolás Petro, Bermeo se inventó que Petro iba a matar a su hijo. Y pum, de una, 100.000 vistas. Y monetizó eso. Y eso no lo tumbaron, porque la gente no denuncia. Ese tipo de cosas hay que denunciarlas, porque eso es engañar a la gente para ganar dinero y ganar vistas. Y es que mucho ojo, que Petro va para Barranquilla para matar a su hijo, para silenciarlo. Uno puede ser muy anti-Petro o muy anti-uribista, pero si uno inventa algo así, se vuelve un efecto Mandela, no solamente una noticia falsa. Es como que un seguidor de Petro invente que Álvaro Uribe quiere matar a sus hijos, a Tomás y a Jerónimo, para callar el tema de Odebrecht, porque sus hijos están sospechosos no solamente de zonas francas, sino del escándalo de la Ruta del Sol y del soborno de Odebrecht. Entonces es como que alguien que odie mucho a Uribe se invente esa noticia falsa, que podría volverse un efecto Mandela si trasciende el tiempo. Uribe va a matar a sus hijos para silenciar Odebrecht. Eso puede sacar 100.000 vistas, pero eso es una falta de ética, eso es una falta de investigación, y hay que criticarlo, tanto en contra de Uribe como en contra de Petro. Eso se llama pensamiento crítico de la historia. Y lo más importante en los espacios de educación es sembrar dudas, mostrar perspectivas, refutar todas las noticias falsas y todos los efectos Mandela. Porque cuando uno se deja fanatizar de la ideología, uno solamente refuta las noticias falsas y los efectos Mandela del enemigo. Por ejemplo, en el pasado proceso electoral se inventaron una noticia falsa sobre Fico. Hay un profesor que incluso yo lo conocí en persona, que infortunadamente falleció de un infarto en una maratón. Y el profesor no sufría del corazón, simplemente ese día le dio un infarto. A veces la muerte es inexplicable o casi siempre. Entonces, seguidores de Daniel Quintero y de Upegui inventaron una noticia falsa, que Fico había tenido la culpa de la muerte de un profesor de la Universidad de Antioquia, un titular que vende. Y ese hecho era con el fin de quitarle votos a Fico y de dárselos a Upegui. Y acá es cuando uno se pregunta si realmente Upegui hiciera el cambio, porque uno sabe que los seguidores de Fico sí utilizan noticias falsas, porque son uribistas. El uribista es el que más utiliza noticias falsas, y no es odio contra los uribistas, es la realidad histórica. Uno ve como investigador, porque es que uno no solamente debe hablar como activista político, uno debe hablar como investigador sobre todo. Y uno como investigador ve que la mayoría de cadenas de WhatsApp, de noticias falsas, de efectos Mandela, las inventan los uribistas. Pero algunos anti-uribistas están usando el mismo método de su enemigo. Y eso hace que pierdan credibilidad. Si yo soy el cambio para la ciudad de Medellín, yo tengo que ser diferente. O sea, yo no puedo hacer lo mismo que hacen mis enemigos políticos. Entonces, la gente que tuvo ética dijo, yo detesto a Fico, pero eso no es cierto. Ese profesor se murió porque le dio un infarto y Fico nada tuvo que ver ahí. Y eso es separar la realidad de mis creencias políticas. Y sigamos con el tema del Palacio de Justicia, ya para meternos de lleno al programa del curso, porque estos son ejemplos de los que vamos a estudiar acá. Con el Palacio de Justicia hubo un engaño
monumental al pueblo colombiano, porque en esa época había mucha más hegemonía y concentración de medios masivos de desinformación. Lamentablemente, en esa época no existía ni X, ni Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp, ni YouTube, nada, ni TikTok, nada. Entonces era lo que dijeran los medios tradicionales, lo que dijera la televisión, la radio y la prensa. Ya. Y el voz a voz. Y la gente se informaba o se desinformaba con la radio, la televisión y la prensa. Y toda la radio, toda la televisión y toda la prensa estaba a favor del gobierno de turno. Solamente había un medio que era crítico con la hegemonía del momento, pero ni siquiera era contra el gobierno de Belisario Betancur o contra el gobierno de Virgilio Barco. Era una prensa que estaba en contra del cartel de Medellín. El periódico que se le paró en la raya a Pablo Escobar fue El Espectador, con el señor Cano, y por eso lo mataron. Y Molina fue un narcotraficante que tuvo que ver con esa muerte. Y en esa época Álvaro Uribe Vélez tenía una amistad con Molina. Entonces, cuando Uribe era presidente, el periodista Julián Martínez interpeló a Uribe y le dijo: doctor Uribe, la familia de Cano quiere preguntar por su amistad con el señor Molina, que tuvo que ver con la muerte de Cano. Entonces Uribe de una, como que se asustó y se fue. Extraño, pero a veces las palabras son insuficientes, hablan más los ademanes o simplemente los gestos. Y el magnicidio a Cano fue un atentado contra lo poquito de prensa crítica que había en el momento. A ustedes les tocó uno de los peores estallidos sociales de la historia de Colombia, el del 2021. Pero ustedes tenían una herramienta que no tenían las víctimas del Palacio de Justicia, que no tenían las víctimas de la Unión Patriótica, que no tenían las víctimas de los mal llamados falsos positivos. Ustedes tenían un celular, fuera de alta o de baja gama, pero tenían un celular con cámara. Yo me pregunto, de manera contrafactual, ¿qué hubiera sido de Colombia en el 2021 con la tecnología de 1985? ¿Cuántas denuncias se hubieran podido hacer? ¿Cuánto monopolio desinformativo habría? Como historiador, es muy irresponsable responder esa pregunta, porque la historia no responde a hechos contrafactuales o contrafácticos. La historia solamente debe hablar de hechos como tal, comprobables, con fuentes que sean creíbles, verosímiles. Pero yo sí les quiero contestar como ciudadano. No les voy a contestar ni como historiador, ni como lingüista, ni como profesor. Les voy a contestar como ciudadano. Y como ciudadano me permito decir un razonamiento contrafactual, contrafáctico. Si en el estallido social de 2021 hubiésemos tenido la tecnología de 1985, probablemente la cantidad de muertos sería superior. Porque mataron más de 100 civiles. Las fuerzas militares, paramilitares de Iván Duque mataron más de 100 civiles. Claro, también mataron policías, pero hay una fuerza desproporcional. No es lo mismo una guerrilla que tiene 18.000 militantes contra un ejército que tiene 300.000. La guerrilla de 18.000 se le puede parar más o menos en la raya. Pero lo que uno veía era que había unos jóvenes llamados primera línea, que su única arma era un escudo y de pronto una máscara para combatir los gases lacrimógenos y todo eso, y protegerse de las papas bombas. Y un amigo que es politólogo está haciendo una tesis de grado sobre la primera línea en el 2021, sobre cómo los medios como Semana, Caracol, RCN, Blue Radio crearon el metarrelato de que la primera línea era una organización terrorista. Entonces, lo que está mostrando el politólogo Jonathan Peláez en su tesis de grado es el estigma
el estereotipo de que los primeras líneas son terroristas, cuando la policía y el ejército mataron más civiles. Y si hubo uno que otro primera línea que hirió policías, o quizás hubo alguno que mató un policía, porque también mataron unos pocos policías. Y todas las vidas son respetables, y todas las vidas valen. Y cuando se murió Piedad Córdoba, la mitad de Colombia celebró y la otra mitad lo lamentó. Se celebra la muerte de Piedad Córdoba, que ella luchó contra un régimen más de 30 años, y a ella le crearon el estereotipo de que era guerrillera, mucho antes de Álvaro Uribe, desde que Samper y Pastrana eran presidentes. El estereotipo de que Piedad Córdoba era guerrillera se lo inventaron mucho antes de Álvaro Uribe. No podemos engañar a la gente diciendo que fue solamente Uribe el que la persiguió. Yo tuve la oportunidad de conocerla en persona. En la misma Universidad de Antioquia dio una conferencia y esa señora era supremamente inteligente, tenía un humor negro exquisito. Lamento no haber visto otra conferencia de ella, porque yo la vi fue en mi época de estudiante. Piedad Córdoba fue una luchadora por la paz de Colombia. Gracias a ella, Miguel Polo Polo está en el Congreso. Y esto lo digo también como ciudadano, no lo digo como historiador, porque también sería contrafactual. Porque puede que haya llegado otra persona diferente a Piedad y haya propuesto ese proyecto de ley. Pero Miguel Polo Polo le debe el puesto a Piedad Córdoba, y por eso dicen que Piedad Córdoba lo peinó. Porque Polo Polo, señora Piedad Córdoba, usted aparte de ser cómplice de las FARC y del terrorismo, ¿usted qué ha hecho por Colombia? Y entonces Piedad Córdoba le dijo, prepárese para la peinada. Yo fui la ponente de que los afro tuvieran posibilidades de llegar al Congreso. O sea que gracias a mí usted está ahí. Entonces Polo Polo no sabía. Pero Polo Polo es uno de los influencers que no conoce la historia de Colombia. Por eso él creía que Piedad Córdoba era de la guerrilla. Y también creía que el M-19 fue el que masacró y torturó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la toma. Pero la parte de la historia que todavía oculta la revista Semana, Caracol y RCN, se llama la retoma al Palacio de Justicia. Son dos cosas muy diferentes, la toma y la retoma. Los medios tradicionales usualmente te hablan solamente de la toma, porque les conviene solamente satanizar al M-19. Que los del M-19 no eran unas mansas palomas, que algunos miembros del M-19 cometieron crímenes de lesa humanidad, es cierto, y que la mayoría de estos están en el Centro Democrático y en el uribismo, es cierto. O sea, curiosamente los miembros del M-19 que más participaron en tomas, en masacres, en secuestros, están con el Centro Democrático, están en el uribismo, curiosamente. Cosas anecdóticas de la historia. Pero hay un relato que se ha impuesto, lo que llamamos aquí la historia dominante, que fue el M-19 el que masacró a los magistrados, pero la investigación y el derecho internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han castigado, han sancionado al Estado colombiano por eso, no a la guerrilla del M-19 precisamente. Claro, ellos se tomaron por la fuerza el Palacio de Justicia para hacer un juicio político a Belisario Betancur, que los había traicionado por los acuerdos de Casa Verde, porque el presidente Belisario Betancur les prometió que iba a haber una paz con cese bilateral al fuego. Y Belisario no cumplió, y aparte de todo, a Colombia llegó un mercenario israelí llamado Yair Klein, que vino a entrenar paramilitares, narcotraficantes, esmeralderos en tácticas de exterminio a población civil. Entonces, ¿qué pasó? Que Yair Klein entrenó a las fuerzas militares de policía y paramilitares para matar civiles. Y por eso en Colombia aniquilaron prácticamente un movimiento político de oposición llamado Unión Patriótica. Eran civiles, pero ¿qué decía el relato oficial y dominante? Que eran guerrilleros de las FARC, que eran el brazo político de las FARC. Es como que ahora digan, y en efecto lo dicen, que Colombia Humana y el Pacto Histórico son el brazo político de las FARC y el ELN.
Sabemos que no es así, pero hay colombianos que creen que es así. Entonces, crearon el estereotipo y el efecto Mandela de que la Unión Patriótica era el brazo político de las FARC y mataron a 6.500. Eso fue un genocidio que ha tratado de borrar la historiografía dominante. En particular, el doctor Rubén Darío Acevedo Carmona, que fue director del Centro Nacional de Memoria Histórica entre 2018 y 2022, que fue profesor mío en la Nacional. Pero aún así, él incurrió en ese intento de memoricidio. ¿Y por qué el M-19 se metió a la Corte Suprema de Justicia? Porque Belisario Betancur nos traicionó. Yo tengo dos lecturas ahí. Una, que Belisario Betancur actuó por acción, como una forma de exterminar al M-19. La otra hipótesis que tengo es que Belisario Betancur no fue tan responsable porque lo absorbieron los grupos paramilitares. Tanto así que gran parte del Estado colombiano no lo controlaba la policía ni el ejército, sino que lo controlaban los narcotraficantes, los paramilitares y las guerrillas. Así que Belisario no pudo evitar que los paramilitares, en alianza con algunos policías y militares, estuvieran exterminando a los guerrilleros del M-19 que habían iniciado ese proceso de paz con él. ¿Qué pasa si las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC, que son el Estado Mayor Central y la Nueva Marquetalia, qué pasa si en 4 años les matan 6.500 militantes? ¿A quién le echan la culpa? A Petro, porque Petro les está prometiendo un cese bilateral al fuego. Pero ¿qué pasa si a Petro le desobedecen los militares y los policías? ¿O qué pasa si Petro no puede controlar los otros grupos paramilitares y los otros grupos guerrilleros? Entonces, el tema de Belisario, el hecho fue que Belisario y Noemí Sanín, que era su ministra de Comunicaciones, le hicieron una cagada a los magistrados, porque el señor Echandía pidió encarecidamente de que por favor el ejército no se fuera a meter, porque en medio de las balas del M-19 y del ejército iban a caer los civiles, los magistrados y los demás empleados del Palacio de Justicia. Pero ¿sabe qué hizo Noemí Sanín? Con el aval del presidente Belisario Betancur, pusieron por primera vez un partido de fútbol en televisión, Millonarios contra Unión Magdalena, para entretener al pueblo, para que el ejército se retomara el Palacio de Justicia. Y ahí fue cuando la prensa entrevistó a Plazas Vega, y Plazas Vega dijo: vamos a salvar la democracia, maestro. Y salvar la democracia fue que ellos se enfrentaron con el M-19. Y claramente, cuando lograron llegar donde los magistrados, en vez de liberarlos, lo que hicieron fue matarlos, desaparecerlos. Y por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos terminó condenando al Estado colombiano por ese genocidio, porque eso fue un genocidio contra la justicia en Colombia. Es el peor genocidio contra el Poder Judicial. Pero ¿qué dijo la prensa de la época? Que quienes asesinaron, los magistrados, quienes los torturaron, fueron los del M-19. Entonces, como diría el Chapulín Colorado, mataron 2 escopetas con un pájaro. Mataron a los magistrados, borraron expedientes y por ahí derecho le echaron la culpa al M-19. Durante varias décadas se creyó esa versión de que había sido el M-19 el que había matado a los magistrados, pero no contaban con que hubo sobrevivientes. Y acá es en donde uno se pregunta, ¿por qué los militares bajo el mando de Belisario Betancur eran más terroristas que los del M-19? Y eso tiene una explicación histórica que podemos dar con el método de la brújula. La explicación histórica es muy sencilla. Turbay Ayala, presidente de Colombia entre 1978 y 1982, creó un régimen del terror.
lo que él llamaba el Estatuto de Seguridad Democrática, el Estatuto Antiterrorista, que Uribe se lo copió, porque Uribe era discípulo de él. De hecho, Turbay Ayala lo puso a él como director de la Aeronáutica Civil, un cargo en el que habían asesinado al anterior, que era Fernando Uribe Senior, y a Uribe no lo asesinaron. Una de dos: o Uribe era un superhéroe que se enfrentó al cártel de Medellín durante 2 años y por eso no lo mataron, o Uribe trabajaba con ellos. Una de dos. Ahí tienen ustedes las dos hipótesis. Pero ¿qué pasó? Que contra esa dictadura de Turbay Ayala, porque si bien Belisario se equivocó con el M-19 y no supo sostener ese proceso de paz con ellos y con otras guerrillas, por lo menos Belisario Betancur no tuvo ese régimen del terror. Además que Turbay Ayala puso de moda un lema que decía: hay que robar en sus justas proporciones. O sea, en vez de decir que hay que ser honrados y no robarle la plática al pueblo, no matar de hambre, decía, hay que robar en sus justas proporciones. Pero hemos tenido politiqueros tan ladrones que han robado más de las justas proporciones. Y Turbay Ayala aplicó el macartismo en Colombia, el Plan Cóndor, la doctrina de seguridad nacional y las políticas de los dictadores de la Escuela de las Américas, las mismas políticas de la dictadura argentina de Videla, de la dictadura de Stroessner en Paraguay, de la dictadura de la familia Somoza en Nicaragua, que son políticas en donde hay que exterminar la plaga comunista. Por eso el escritor Gabriel García Márquez, que me da mucha risa que sacan pecho y dice, ¡ay, nuestro Nobel de Literatura! ¿Cuál Nobel de Literatura? Si él fue mexicano, él se volvió mexicano porque después de la dictadura de Turbay Ayala nunca volvió a Colombia. Y en 1982, cuando ganó el premio Nobel, ya estaba en México. Fue México el que le dio asilo, porque era amigo de Fidel Castro, lo tildaron de guerrillero. Turbay Ayala torturó civiles. Hubo estallidos sociales muy parecidos al de 2021. De hecho, el estallido social de hace 3 años fue tan fuerte como los de la época de Turbay Ayala. Entonces hubo terrorismo de Estado. Entonces en el Palacio de Justicia, en la Corte Suprema de Justicia, había muchas denuncias de la dictadura de Turbay Ayala. Entonces, ¿a quién le convenía borrar expedientes? A Pablo Escobar. Pablo Escobar, que ya estaba carteleado. Al M-19, que ya estaba desprestigiada por los medios oficiales. ¿A quién era el que más le convenía borrar expedientes? Al ejército y al régimen de Belisario, que todavía tenía cómplices de Turbay Ayala. Esa es la razón histórica de por qué mataron civiles, magistrados, y aparte de eso, encochinar al M-19. Es que el plan era perfecto. El plan era, matamos los del M-19, normal. Matamos a los magistrados y le echamos la culpa al M-19. Y borramos expedientes de la dictadura de Turbay Ayala. O sea, todo estaba obviamente calculado. Y durante varios años les funcionó esa versión. Pero las familias de los magistrados no se quedaron quietas, así como no se quedaron quietas las madres de Soacha en los falsos positivos. Entonces empezaron a investigar y se dieron cuenta que efectivamente las balas que mataron a sus familiares fueron balas del ejército. Las torturas que recibieron sus familiares fueron torturas del ejército. Y eso fue lo que Plazas Vega llamaba salvar la democracia, maestro. Plazas Vega fue condenado. Pero la historiografía tradicional quiere hacernos creer que los asesinos fueron los del M-19. En ese caso, no. Empezando porque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no eran el objetivo militar del M-19. Sí lo eran de los soldados que querían tapar las torturas, las violaciones a los derechos humanos de la dictadura de Turbay Ayala. Esto no te lo va a explicar la revista Semana, ni Caracol, ni RCN, ni Blue Radio, ni el periódico El Colombiano. ¿Por qué? Porque no les conviene. Y por eso mismo es tan importante el revisionismo historiográfico. Entonces, ¿qué dice la gente del común? Que en Colombia la que más ha matado es la guerrilla. Que porque la guerrilla es más vieja. Pero eso es mentira. Las cifras muestran que los paramilitares y los agentes del Estado, porque hay que contarlos en conjunto, porque trabajaban en conjunto, el DAS, una entidad del Estado llena de paramilitares, la Fiscalía, una entidad del Poder Judicial llena de paramilitares, Salvatore Mancuso,
el año pasado, en mayo, ante la JEP, habló de todas las operaciones conjuntas entre policías, militares y paramilitares. Carlos Castaño, fundador del principal grupo paramilitar de Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia. Carlos Castaño tenía carnet del ejército. Salvatore Mancuso tenía carnet de la policía y del ejército. Las masacres de Lali La Granja las perpetraron policías, militares y paramilitares. La Operación Orión, allí en la Comuna 13 de Medellín, la perpetraron paramilitares, militares y policías. Y había un paramilitar encapuchado dándole órdenes a la policía de cómo matar civiles en la Comuna 13, macartizando. Los mal llamados falsos positivos, que son el peor genocidio de la historia de Colombia, también dando órdenes en operaciones conjuntas. Entonces, ¿por qué los grupos paramilitares mataron el doble que las guerrillas en la mitad del tiempo? Sencillamente porque tenían todo el respaldo del aparato terrorista del Estado, de los gobiernos terroristas. Tenían todo el aparato criminal de los grandes empresarios, de los grandes terratenientes, de los grandes hacendados, que muchos de ellos eran narcotraficantes. Las guerrillas marxistas nacen en Colombia en los 60s. La guerrilla del M-19 nace por un robo electoral, recordando que el M-19 no era una guerrilla marxista, otra mentira que meten en la historia. El M-19 nunca perteneció al Partido Comunista Internacional, ni al Partido Comunista Colombiano. Por eso era que el M-19 no se la llevaba muy bien ni con las FARC, ni con el EPL, ni con el ELN. O sea, el M-19 chocaba mucho con las FARC. Incluso Petro, en una conferencia que dio por ahí, dijo que cuando él estaba en el M-19, estuvo más cerquita de matarlo la guerrilla de las FARC que el mismo ejército, porque las FARC no se la llevaba con el M-19. Incluso varios militantes del M-19, como Bateman y como Carlos Pizarro León Gómez, hicieron primero parte de las FARC y se retiraron porque no les gustó el monopolio del Partido Comunista Internacional ni del Partido Comunista Colombiano. Y curiosamente, ¿en qué año Petro se mete a la guerrilla del M-19? En 1978, cuando empieza la dictadura de Turbay Ayala. Entonces, los dos personajes políticos, entre comillas, más importantes del país, aparecen en la misma época: Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez. Uribe es un abogado que se graduó de esta universidad, de la Universidad de Antioquia. Uribe se graduó y Uribe era el bicho raro, porque era de los poquitos abogados que defendía las tesis de la derecha y que era antimarxista. Uribe era una ficha de Turbay Ayala y Petro era un perseguido político de Turbay Ayala. Entonces a Petro lo iban a matar. Entonces, ¿a Petro qué le tocó hacer? Meterse a la guerrilla, lo iban a matar. Porque el que hacía activismo en contra de Turbay Ayala era objetivo militar de Turbay Ayala. Gabriel García Márquez se fue del país. Petro no se fue del país porque era un muchacho de 18 años, entonces Petro termina metiéndose al M-19. Entonces miren que desde ahí podemos encontrar las raíces de lo que está pasando en este momento en Colombia. Por eso Petro ha sido un denunciante en su carrera política, porque Petro participó en la Carta Magna del 91 como desmovilizado del M-19. Petro denunció la parapolítica, la GIS política, la FARC política. Petro se hizo famoso fue por ser denunciante en el Congreso. Y han tratado de matarlo muchas veces. A Uribe también han tratado de matarlo muchas veces. Pero acá viene algo. Que Uribe creció en un contexto muy diferente a Petro. Porque el padre de Uribe, Alberto Uribe Sierra, era narcotraficante. O sea, Uribe no tiene la culpa de haber tenido un padre narcotraficante. Nadie tiene la culpa. Ni los hijos de Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, ni los hijos de Pablo Escobar. Nadie tiene la culpa de ser hijo de un narcotraficante. Entonces uno entiende el contexto en el que creció Uribe. Este libro es de la época. Aquí no vas a encontrar
alias el Cacas, porque eso realmente no existe, eso es una cadena de WhatsApp que se inventaron hace pocos años. Este libro fue publicado por primera vez en noviembre de 1987. Miren la fecha. Se llama Los jinetes de la cocaína. Aquí lo vamos a estudiar. Del periodista del Espectador, Fabio Castillo, el periódico más perseguido por el cartel de Medellín. En este libro mencionan 2 veces a Álvaro Uribe Vélez y mencionan también unas 2 o 3 veces a Alberto Uribe Sierra, su padre. Y acá en este libro dicen que Alberto Uribe Sierra era narcotraficante y que Álvaro Uribe era narcopolítico, que Álvaro Uribe trabajaba para el cartel de Medellín. Ese es el primer libro en donde hablan de él como un X, porque es que en esa época Uribe no era famoso. O sea que esto no fue un invento castrochavista. Y también cuentan la historia de Alberto Uribe Sierra. Era un tipo de clase media, lleno de deudas. Y de repente resultó con helicópteros, con haciendas, con avionetas. ¿Sí? Ah, no, es que es un hacendado muy trabajador. Resultó con peones, andaba armado, que incluso si ustedes leen la autobiografía de Álvaro Uribe Vélez del año 2012, que se llama No hay causa perdida, Álvaro Uribe Vélez cuenta toda la escena de cómo asesinan a su padre. Y él dice, él sacó su pistolita, pero esos guerrilleros de las FARC lo acribillaron con sus metralletas. O sea que él sacó su pistolita. Entonces, un tipo que era solamente hacendado, andaba con pistolita. Su hermano Santiago Uribe Vélez también andaba con pistolita. Pero, normal, no, es que es un hacendado que cuida su finquita, por eso tiene pistolita. Y él dijo, primero muerto que secuestrado y se hizo matar. Esa es la versión de Uribe. Pero el investigador, conocido en redes sociales como Hacker Fiscalía, consiguió 3 testigos que cuentan otra versión diferente. Que quienes realmente asesinaron a Alberto Uribe Sierra no fueron las FARC, fueron narcotraficantes al servicio del cartel de Medellín, pero de la facción que lideraba Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano. Es algo que depende de la creencia, o sea, aquí no les voy a decir quién tiene la razón, porque si ustedes ven la serie, las 3 temporadas de la película Matarife, bueno, realmente la película todavía no ha sido publicada en internet, ha sido mostrada en diferentes cinemas, pero si ustedes ven las 3 temporadas de la serie Matarife, allí comparten algo con Uribe, que a Uribe realmente le hicieron daño fue las FARC, o sea que las FARC sí mataron a su padre, eso es lo que dice la película y la serie Matarife. Pero los 3 testigos de Hacker Fiscalía dicen que es falso, que quienes realmente asesinaron a Alberto Uribe Sierra fueron hombres del narcotraficante del cartel de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, dueño de Millonarios, el equipo de fútbol del que pusieron el partidito con el Magdalena. Ese señor realmente era accionista y dueño de Millonarios. Y a él lo matan en diciembre de 1989. Entonces dicen los testigos que Uribe se vengó de él. Y Pablo Escobar también se vengó de él. O sea que en esa época Uribe estaba todavía con Pablo Escobar. Incluso hay periódicos de la época en donde Medellín Sin Tugurios dice, lamentamos la muerte de nuestro amigo Alberto Uribe Sierra. Hay fotos de la familia Uribe Vélez con la familia Ochoa, del clan de Medellín. El cartel de Medellín se empezó a dividir. Primero se dividió Pablo Escobar con el Mexicano. Primero le tienden una trampa a Leder, lo hacen extraditar. Después asesinan a alias el Mexicano, los mismos del cartel de Medellín. Y después en la cárcel, Pablo Escobar, en una cárcel que era un hotel 5 estrellas, Pablo Escobar iba a asesinar a los Galeano y a los Moncada. Y Don Berna, que es un guardaespaldas que era guerrillero primero del EPL y que luego se vuelve un guardaespaldas de narcotraficantes del cartel de Medellín, logra escapar con la esposa de los señores. Y Don Berna empieza a organizar a todos los paramilitares, a todos los que antes trabajaban con Pablo Escobar. Y ahí es cuando Uribe rompe con Pablo Escobar. Miren ustedes la línea de tiempo. Primero rompen con Leder, lo hacen extraditar.
Luego rompen con Arias el mexicano, lo matan. Y Uribe aprovecha para vengar la muerte de su padre. Luego rompen los paramilitares, que son los hermanos Castaño, Uribe Vélez, Santofimio, rompen con el cartel de Medellín. Santofimio se vuelve el cartel de Cali. Y entre el cartel de Cali, la DEA, la Interpol y los paramilitares llamados los Pepes, perseguidos por Escobar, matan a Pablo Escobar. Y ya se quedan con todo el dominio. Y ya los únicos enemigos son las guerrillas, que son las milicias urbanas. Que esa guerra empieza del 94 hasta la Operación Orión. La Operación Orión, que ya fue una operación con terrorismo de Estado. Entonces, por eso los paramilitares sacan sangrientamente a los milicianos de los barrios. Lamentablemente cayeron muchos falsos positivos, muchos inocentes que fueron tildados de milicianos o de colaborar con las guerrillas. Entonces, ¿por qué es importante leer este libro? Primero, porque es una investigación de la época. Segundo, porque es rigurosa. Tercera, porque nos muestra cómo funcionaba la mafia y el narcotráfico en la politiquería, en el deporte, en el periodismo y sobre todo en la sociedad y en la cultura. Entonces, este libro casi que le cuesta la vida a este periodista, a Fabio Castillo del Espectador. Él tuvo que irse del país porque lo iban a matar. Entonces, ¿cómo podemos comprender lo que ha pasado en Colombia en los últimos 35, 40 años? Lo podemos comprender simplemente con unas fotografías. Estas fotografías que les voy a mostrar a continuación resumen lo que ha sido la historia de Colombia en los últimos 35 años y quizás en los últimos 40 años. Y con esto vamos a terminar esta parte de la brújula y ya para en la segunda parte entrar directo a presentar todo el programa del curso. Esto era solamente una introducción. Por ejemplo, esta imagen puede generar muchas reacciones a favor y en contra, pero esta imagen cualquier colombiano la identifica. O sea, si yo les muestro esta imagen, ustedes de una lo reconocen, porque es un personaje que ha sido influyente en la historia patria en los últimos 43 años. Pero si yo les muestro a este, ustedes saben quién es él. Mírenlo. Dígame si sí o si no. ¿Saben quién es él? Bernardo Moreno. Él fue condenado por 2 delitos. El delito de las chuzadas del DAS, que fue que el DAS se llenó de paramilitares y durante 2 años seguidos chuzaron a magistrados, a políticos opositores, a periodistas críticos, a defensores de derechos humanos, a ONGs. Entonces, y este señor también participó en el escándalo de la Yidis política. Entonces, ¿por qué se llama Yidis política? ¿La conocen? ¿Saben quién es ella? ¿Saben cómo se llama? Digan si sí o si no. Ella se llama Yidis Medina y de acá viene la Yidis política. ¿Y quiénes fueron los que sobornaron a Yidis Medina? Fueron varios funcionarios del gobierno de Uribe, para Uribe poderse reelegir. Son ellos 3, fundamentalmente, aparte de Uribe. ¿Los conocen? ¿Los conocen? Ellos 3 sobornaron a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño, 2 parlamentarios, para votar a favor del acto de reelección. Hay algo en común, y con esto quiero redondear esta parte. Casi todas las presidencias han tenido que ver con narcotráfico y con paramilitarismo. Hagamos un pequeño recorderis. Turbay Ayala, vínculos con el cartel de Medellín y con el paramilitarismo. Belisario Betancur, omisión ante el genocidio paramilitar a la Unión Patriótica y ante el genocidio a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Virgilio Barco,
inoperante ante el narcotráfico, sobre todo ante Pablo Escobar. César Gaviria se aprovecha de la muerte de Luis Carlos Galán para gobernar y crea un decreto que legaliza el paramilitarismo en Colombia, conocido como las Convivir, lo que ahora quiere montar el gobernador electo de Antioquia, el que está perfilando estudiantes, que porque ya hay mucho tiempo aquí, Andrés Julián. Él quiere volver a crear el proyecto paramilitar de las Convivir, que son cooperativas ciudadanas en donde cualquier civil se arma para colaborarle a la policía. Y allí estuvo Salvatore Mancuso. Allí estuvo también Don Berna, con las Convivir. El que era vicepresidente de Uribe, Pachito Santos, creador del Bloque Capital. Santiago Uribe Vélez, creador de los 12 apóstoles, grupo paramilitar, que eran 38 apóstoles realmente, o 38 paramilitares. Entonces, las Convivir fue un proyecto paramilitar que aprovecharon señores como este, que entre otras cosas, a este señor llevan 30 años investigándolo y no lo han podido meter a la cárcel. Y el juez pidió más tiempo. Cuando existen evidencias materiales, testigos asesinados, de que este señor fundó el grupo paramilitar con su hermano Uribe Vélez, los 12 apóstoles, que no eran 12 ni eran apóstoles, eran 38 paramilitares y a casi todos los mataron. Uribe dijo algo verdadero en estos días, pero fue una verdad a medias, porque él dijo, no hay un solo condenado de los tales 12 apóstoles. Pues obvio, si a casi todos los mataron, y él y el hermano están libres, pero a casi todos los mataron. Estamos hablando de una organización de 38, en donde a la mayoría los mataron o los desaparecieron, y otros murieron de muerte natural, valga la redundancia. Pero si ustedes miran estas imágenes, se van a dar cuenta que en Colombia no se enseña historia, porque ustedes deberían saber quiénes son estos personajes, porque fueron muy importantes en la historia de Colombia. Por ejemplo, ¿conocen a este señor? ¿Quién lo conoce? Pedro Juan Moreno. Él era el secretario de gobierno, que hace poquito lo mencionó Salvatore Mancuso ante la JEP. Era el secretario de gobierno cuando Uribe era gobernador de Antioquia. Pedro Juan Moreno sabía todos los detalles de la creación de grupos paramilitares metidos en las Convivir. Sabía de quiénes eran los autores intelectuales de las masacres del Aro y la Granja en Ituango. Sabía quién asesinó al abogado penalista Jesús María Valle Jaramillo, a quien mataron para silenciar la denuncia por las masacres del Aro y la Granja. Este señor murió en extrañas circunstancias, en un helicóptero que le había pertenecido a la familia Uribe Vélez. Murió ahí, curiosamente. Pero ahí no termina todo. Hubo dos señoras que trabajaban en el aeropuerto de La Herrera que dijeron que a este señor realmente lo mataron. Hay dos versiones, una que envenenaron al piloto Taborda y otra versión que le metieron dinamita al helicóptero. Más allá de eso, este señor se había vuelto un crítico fastidioso al gobierno de Uribe. Terminó peleado con Uribe y dijo en una entrevista en televisión que Uribe estaba rodeado de gente peligrosa. Y escribió varias revistas en donde denunciaba escándalos del uribismo. Porque ustedes saben que el gobierno de Uribe pues, ha sido históricamente el de mayores escándalos. Eso estadísticamente está comprobado, el de mayores escándalos y también el del peor genocidio, que son los falsos positivos. Entonces ese señor murió y las dos señoras que dijeron que a él lo habían matado, las mataron. Y eran dos señoras pues, que no se metían con nadie. Luego mataron a un paramilitar, Villalba, que también era testigo de lo que hicieron con las Convivir, de lo que hicieron con Jesús María Valle, con este señor. Luego mataron a Areiza, en Bello, Antioquia, en Cotrafa. Trataron de matar a alias Guacharaco, porque alias Guacharaco es el que tiene hundido a Álvaro Uribe Vélez. Y aquí quiero conectar con el tema de la fiscalía. Recuerden la brújula, porque la brújula es partir del presente para irnos al pasado y después volver al presente de nuevo. Eso se llama el método de la brújula. Y con eso vamos a terminar la primera parte de la clase de hoy.
Entonces, ¿qué pasó? Que Uribe acusó al congresista Iván Cepeda de estar comprando testigos para involucrarlo con este tipo de asesinatos, paramilitarismo, masacres del Aro y la Granja, magnicidio a Jesús María Valle, extraña muerte de Pedro Juan Moreno, extraña muerte, asesinato a Villalba, asesinato a Areiza, intento de asesinato a alias Guacharaco. Y resulta que después de aproximadamente 7 años de proceso, los papeles se invirtieron. O sea, Iván Cepeda pasó de acusado a acusador y viceversa. Uribe pasó de acusador a acusado. Porque la Corte Suprema de Justicia chuzó a Uribe. O sea, a Uribe le pagaron con la misma moneda. Él había chuzado con el señor que les mostré ahora, con Bernardo Moreno, y con María del Pilar Hurtado, y con Noguera, que era un paramilitar que manejaba el DAS. O sea, Uribe chuzó durante 2 años. Y ya cuando empezó el proceso de Uribe contra Cepeda, que empezó hace aproximadamente 10 años, la Corte chuzó a Uribe. Pero Uribe dice que esa chuzada fue ilegal. Pero realmente fue legal, porque la Corte Suprema lo está investigando a él, porque él era senador. Y la Corte Suprema tenía la orden judicial para chuzarlo. Entonces, en esas conversaciones se escucha los vínculos de Álvaro Uribe con paramilitares, las relaciones de por qué murió extrañamente Pedro Juan Moreno, de por qué mataron a Villalba, a Areiza, de por qué tratan de matar al Guacharaco. Entonces ahí a Uribe se le vino el mundo encima. Eso fue en plena pandemia. Por fortuna para Uribe llegó la pandemia, porque eso tapó muchas cosas. Entonces la gente se entretuvo más, ay, que el tapabocas, que no sé qué. Pero recuerden ustedes que Uribe estuvo preso en el 2020, ¿se acuerdan? Porque Uribe estuvo preso en su finca, casa por cárcel. Porque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia encontraron en las conversaciones que Uribe no solamente había falsificado testimonios, había sobornado testigos, sino que Uribe lo hizo para tapar antiguas relaciones con narcotraficantes y con paramilitares. Por eso la Corte sacó un expediente tremendo y lo encarceló. Y Uribe ama el poder, por eso lleva 43 años en el poder alto. Uribe ama el poder, pero aún así Uribe tuvo que renunciar a la Corte Suprema de Justicia para que lo investigara la Fiscalía. Porque en ese momento Iván Duque había puesto una terna favorable. De esa terna eligieron a Francisco Barbosa, ¿se acuerdan de él? Que con eso empezamos la sesión de hoy. Entonces él dijo, renuncio a mi fuero como senador para que me investigue este que es de los míos, porque este lo puso el títere que yo puse, que es Iván Duque, que se llama Francisco Barbosa. Entonces Uribe de una renunció a su investidura como senador y se escapó de la Corte Suprema de Justicia, que lo tenía contra las cuerdas, porque tenían las grabaciones de que realmente él era el victimario, Cepeda era la víctima, Deyanira salió como víctima, alias Guacharaco salió como víctima, y Uribe sabía que fijo iba para la cárcel. Entonces Uribe llegó a la Fiscalía Amiga de Francisco Barbosa, y la Fiscalía de Barbosa lleva 4 años defendiendo a Uribe, diciendo, no, es que hay que esperar, hay que precluir, no, es que Uribe es inocente, y los jueces de la República, no es inocente, el caso no precluye. Entonces, vamos a poner a Palencia, listo, que lo investigue Palencia. Entonces, Palencia lo investigó 3 meses, y luego, no, es que mi familia se enferma, voy a renunciar. Luego nombran a Salcedo, que defendía a Uribe en redes sociales. No, Salcedo está impedido. Entonces, ahora pongamos a Villarreal, Villarreal. Entonces fueron aplazando, y Villarreal se demora 3 meses más. Vamos a ver qué pasa con Villarreal en 3 meses. Pero literalmente se están burlando de la inteligencia del pueblo colombiano. Porque Uribe renuncia para escapar de la Corte Suprema de Justicia. Luego cae en la Fiscalía Amiga, y la Fiscalía Amiga le da impunidad por 4 años y 3 meses. Porque el haber cambiado de fiscal, de tres fiscales investigando a Uribe en menos de 3 meses, le dio impunidad a Uribe 3 meses más. Así llega una nueva fiscalía. El próximo 13 de febrero Uribe va a tener 3 meses más de impunidad para poder volarse. Porque Uribe está contra las cuerdas. Uribe está libre
por la sencilla razón de que montó a Iván Duque. ¿Y cómo montó Uribe a Iván Duque? Con el escándalo de la ñeñe política. 1500 audios que prueban que Callita Daza y el narcotraficante Ñeñe Hernández metieron 2.000 millones de pesos a la campaña de Duque presidente 2018-2022. Son 1500 audios que adivinen dónde llegaron, a la fiscalía. Y adivinen qué hizo la fiscalía. Archiven eso. Entonces había un investigador al que el CTI lo puso a investigar la ñeñe política, llamado Fernando Romero, y lo obligaron a archivar el proceso. Y Romero parece que logró escapar y le dio una entrevista al periodista Gonzalo Guillén. Y en 1 hora con 3 o 4 minutos cuenta cómo fue todo. Y dice: Daniel Hernández, Marta Mancera, la que va a quedar como interina con esta triquiñuela que van a hacer ahora, y Francisco Barbosa, me amenazaron y me obligaron a archivar la ñeñe política. Había más de 1500 audios que comprobaban que a la campaña de Duque presidente ingresaron 2.000 millones de pesos. 1.000 millones se los quedó el Centro Democrático. Otros 1.000 millones, compra de votos. Y Callita Daza se robó una tajadita. Callita Daza está prófuga de la justicia. Está en Estados Unidos y dicen que va a hablar ante el FBI y que va a hundirlos a todos. Eso están diciendo, pero puede que la maten. Y otra cosa, a Ñeñe Hernández lo mataron en un atraco en Brasil, qué raro. ¿Y qué hicieron en la fiscalía para tapar la ñeñe política? Encubrieron 200 homicidios del Clan del Golfo. Homicidios que fueron cometidos en los últimos años. Entonces, ¿qué tenemos? Una fiscalía que no acusa ni investiga, sino que defiende a un expresidente. Una fiscalía que archiva el peor escándalo de narcopolítica de la historia, con más dinero. Y una fiscalía que hizo un allanamiento al sindicato de docentes de FECODE. Dice que buscando 500 millones que metieron a la campaña de Petro, cuando realmente ellos aportaron dinero fue a Colombia Humana, no a la campaña de Petro. Y ese dinero no se utilizó para la campaña, sino para algo que se llama poscampaña, que se llama pago de testigos electorales. Es decir, algo totalmente legal. Entonces, la Fiscalía de Barbosa allana, hostiga a FECODE, y la ñeñe política, que tiene 1500 pruebas, 1500 audios, la archiva. Por eso, hay un sector del pueblo colombiano que está indignado y que va a marchar el próximo 8 de febrero, jueves, desde las 8 de la mañana en toda Colombia. Plantones en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia. Porque resulta que para elegir a Barbosa, la Corte Suprema de Justicia se demoró 51 días y ya lleva más de 150 días para elegir la nueva fiscal. Pero el problema fue que las 3 fiscales las puso Petro. Y va a ganar una que ellos creen que es de Petro. Pero Petro puso 3 condiciones: que hayan investigado derechos humanos, que hayan investigado enfoque de género y que hayan metido a la cárcel a delincuentes de cuello blanco. Ay, que yo no las conozca, que no hayan trabajado conmigo, que no pertenezcan al pacto histórico y que no pertenezcan a Colombia Humana. O sea, Petro ni las conocía. En cambio, Uribe, Santos, Duque ponían fiscales, lo mismo que Pastrana, ponían fiscales que fueran amigos. Por ejemplo, Francisco Barbosa es amigo de infancia de Iván Duque. Entonces, mientras que Iván Duque puso como fiscal a un amigo de infancia, a un militante del Centro Democrático, Petro puso 3 señoras que él ni conoce y que no son del pacto histórico ni de Colombia Humana. Esa es la diferencia. Pero, ¿qué han dicho los medios como Semana? Que la fiscal que van a poner es de Petro y que por ende va a encarcelar al inocente Álvaro Uribe Vélez, al inocente Oscar Iván Zuluaga del tema de Odebrecht, va a encarcelar otra vez al pobre Andrés Felipe Arias de agroingreso robo seguro, cuando le robaron 70.000 millones de pesos. Entonces, de cierta manera, hay una Colombia que conoce lo que está pasando a través de Caracol, de RCN, de Semana, del Colombiano. Entonces, esa Colombia considera que Petro es corrupto. Creen que FECODE es corrupto. Creen que Petro es alias el Cacas. Creen que Petro dio plomo en el Palacio de Justicia. Creen que Petro está acabando con la economía.
Mientras que la otra Colombia considera que la Fiscalía de Barbosa ha sido abogada defensora de Uribe, que la Fiscalía de Barbosa está encubriendo la ñeñe política, que está persiguiendo a la fiscal Angélica Monsalve, porque está investigando a los uribistas Ríos Velilla, que se enriquecieron de cuenta del Transmilenio en Bogotá, que está metiendo presiones para meter al hijo de Petro a la cárcel, que entre otras cosas, lo que pasa con el hijo de Petro es también bastante delicado. Petro pudo haber montado una dictadura solo para evitar que su hijo fuera a la cárcel. Por ejemplo, cuando los hijos de Uribe estuvieron implicados en las zonas francas, el Consejo de Estado los absolvió, habiendo pruebas. Jorge Enrique Robledo presentó todas las pruebas. Un periodista que ahora se volvió de derecha, Felipe Zuleta, otro Zuleta, presentó todas las pruebas. Pero el Consejo de Estado favoreció a los hijos de Uribe. Esta vez, cuando salió el escándalo de Nicolás Petro, Petro de una mandó a su hijo al fiscal. Dijo, investiga a mi hijo. Un dictador hubiese dicho, no, usted con mi hijo no se mete. Le militarizo la fiscalía si se mete con mi hijo. Entonces, Petro respetó al fiscal. Un fiscal que no merecía respeto, pero Petro lo respetó. Pero ahora resulta que ese fiscal ha dicho que Petro es un dictador, que Petro es tan dañino como Pablo Escobar y como el cartel de Cali. Entonces hay una guerra mediática entre el fiscal y Petro. Entonces la mitad de Colombia pide la salida de Petro, la otra mitad de Colombia pide la salida del fiscal. ¿Quién ganará? Por eso les digo que hay que investigar los hechos con rigor, sin fanatismo, sin noticias falsas, sin paralogismos, sin sofismas. Y yo quiero compartirles 3 conclusiones para que salgamos a un descanso. La primera, el método de la brújula nos permite la dialéctica pasado-presente de Jas Legov con rigor. Empezar en el presente, devolvernos al pasado y volver al presente. Porque la historia antes se enseñaba de manera memorística y lineal. Entonces empezábamos en 1978 y terminábamos en 2024, lineal. La brújula nos permite jugar con el tiempo y conectar los hechos con categorías, con conceptos, con polémica, con diferentes versiones de la historia. La segunda conclusión es la importancia de que en Colombia recuperemos la memoria histórica. Porque a mí me parece triste que ustedes no sepan quiénes son estos señores. O que ustedes no sepan quién es este señor. Que solamente sepamos quién es Petro, quién es Uribe, quién es Santos y Duque y ya. Entonces, ¿es por qué? Porque no nos enseñan historia. Si ustedes estudiaran historia desde primaria o desde el bachillerato por lo menos, si ustedes estudiaran historia, si estudiáramos historia, ustedes podrían saber quiénes son estos señores, más allá de su posición política, ideológica, si están a favor o en contra de Petro, a favor o en contra de Uribe, pero nos han quitado la posibilidad como ciudadanía de conocer la historia y por eso la importancia de este tipo de cursos. Y la última reflexión. Lo más importante es mirar todos los puntos de vista, todas las fuentes y sacar conclusiones, porque eso se llama pensamiento crítico de la historia y es algo muy, muy importante para poder crear y construir lo que hemos llamado una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Listo, nos vemos ahorita